Si no tenemos el área especializada para llevar adelante esa planificación estratégica y ese control de gestión, nosotros no vamos a poder solucionar esto que la vicepresidenta decía, de una óptima inversión en el Poder Judicial. Porque si no vamos a caer en lo que decía Juan Enrique, vamos a pedir más plata, como el tío rico del Pato Donald, para tener una arca llena de plata y poder gastarla no sabemos en qué. Y sin ninguna duda, y esto lo digo desde mi posición, es decir, creo que lo que debemos cambiar fuertemente en esto somos las cabezas de los poderes, para saber que nosotros no sabemos todo por un lado y no podemos todo por un lado, por el otro. Si nosotros comprendemos estas tres cositas, yo creo que tenemos una oportunidad. Gracias. Muchas gracias a Fernando por su capacidad de síntesis y la provocación a los productores vitivinícolas también. Seguimos entonces, por favor, con el señor Germán Garabano, fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Es un honor estar acá con ustedes y agradecer además las cálidas palabras de bienvenida, que no sé si me las merezco, pero bueno. Yo un poco cuando hacía la presentación Juan Enrique, y que antes la había visto, recordaba un artículo muy breve que me tocó hace más de 10 años, ya en realidad escribir en La Nación, que se llamaba algo así, no me acuerdo ni bien el nombre, pero algo así como Gastos y calidad no van parejos, y se trataba un poco de esto, en realidad, donde muy brevemente lo que se demostraba era que el sistema, digamos, era inelástico a la inversión en justicia. Es decir, cuando aumentaba el presupuesto no necesariamente el sistema de justicia funcionaba mejor, y a veces el sistema de justicia funcionaba mejor pero el presupuesto se veía reducido, lo cual yo creo que es un tema que debería ser de alta preocupación para los actores del sistema judicial. Es decir, es una de las pocas actividades donde no podemos realmente relacionar y mostrar esta relación directa que debería haber entre el presupuesto, entre lo que uno invierte y en definitiva cuáles son los resultados que se esperan. Cuál nos puede abrir a otras discusiones muy profundas de cuáles son los resultados que se esperan de justicia, pero bueno, voy a tratar de dejarla a lo mejor para otro ámbito, pero sí creo que es bien significativo esto de esta paradoja que se da, en donde no importa si yo invierto más, sino, en definitiva, como que la lógica del sistema de justicia responde a otros factores. Y en esta lógica también se inscribe la tradicional discusión que se ha dado desde los poderes judiciales en términos de la independencia y la autarquía, que claramente también creo que son valores claves en el sistema democrático, pero creo que debemos hacer un esfuerzo por dejarlos un poco de lado a la hora de discutir el presupuesto. Yo creo que también es un riesgo, y yo vengo ayer de hacer la presentación del presupuesto en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que los poderes judiciales debemos utilizar todo lo que tiene que ver con la autarquía y con la independencia con sumo cuidado, y que no se convierta eso en la única justificación que tenemos a la hora del presupuesto. Primero, porque va a ser muy difícil de sostener a la población, frente a la población, este discurso. Y segundo, porque en realidad en el momento que realmente necesitemos defender esos valores centrales del sistema de justicia, probablemente es un argumento que ya vengamos usando hace tantos años, que pierdan el valor que tiene en realidad esa defensa de ese valor central del sistema judicial. Creo que el esfuerzo, un poco como planteaba recién el doctor Roger, en realidad tiene que ver más con cómo hacemos desde los poderes judiciales para presentar ante los poderes políticos y ante la comunidad nuestro presupuesto, nuestras necesidades de inversión, estas señales claras que mandamos, estos números claros que presentaba recién para el caso de Chubut y demás, para poder, en definitiva, lograr que realmente haya una inversión fuerte en justicia. Efectivamente, en Argentina hay provincias, creo que debe seguir más o menos parecido, en el caso de Santa Fe era casi el 98% del presupuesto en gasto de recursos humanos, con lo cual ahí claramente hay una desinversión y un problema presupuestario gravísimo, lo que señalaban también en el caso de Chubut. Y esto se da en muchas
en muchas jurisdicciones. ¿Cómo hacemos, en definitiva, me parece que debería ser la pregunta más allá de a mí me encantan los números y me he destacado, voy a tratar de destacarme por eso, pero creo que está bueno a partir de estos números tratar también de reflexionar en definitiva sobre cómo podemos hacer para que los poderes judiciales tengan consistencia técnica y consistencia política a la hora de dar estas discusiones presupuestarias. Para eso es necesario dos cosas, es decir, no solo mirar, y también uno que ya está en estos roles sabe que muchas veces, y a lo mejor es políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero muchas veces las discusiones presupuestarias se terminan zanjando por otras cuestiones que no son ni de independencia ni de técnica presupuestaria, pero tampoco creo que más allá que eso sucede, y sucede muy a menudo, en realidad yo creo que el Poder Judicial le debe a la comunidad, más allá de a los poderes políticos de turno, una presentación de cuál es su plan. En definitiva, el presupuesto es el plan de un organismo, qué es lo que va a hacer durante el año con los recursos públicos, y creo que ese es donde se debe focalizar, me parece, el centro de la discusión, ¿no? Cómo con estos presupuestos cada vez más grandes, cómo con demandas de la población, como se señalaba en términos de litigiosidad cada vez mayores, en términos no solo de cantidad sino de calidad, es decir, cada vez más son las demandas de que la justicia realice derechos sociales, es decir, entonces cómo nosotros podemos hacer frente a estas nuevas demandas y cada vez más fuertes de la comunidad. Entonces me parece que ahí es donde se convierte en una necesidad casi de supervivencia, más allá de las cuestiones de independencia y más allá de las cuestiones de cómo uno puede negociar o presionar o discutir fuertemente un presupuesto en términos de poderes, cómo nosotros le presentamos a la comunidad para qué necesitamos esos fondos que en definitiva ellos pagan con impuestos. Y en esto, y creo que se está avanzando, es decir, los poderes judiciales debemos dejar todo lo que son formulaciones de presupuesto históricos, es decir, repitiendo lo que tenemos con sus viejas estructuras para pasar a un esquema de diseño de presupuestos por programas, y si es posible presupuestos de base cero en algunas áreas, donde en realidad nos permita definir en qué vamos a gastar estos recursos y rediscutir las estructuras que tenemos, que básicamente son estructuras de recursos humanos. Y acá hay un tema que de algún modo pasa por el costado de todo el seminario y creo que debería ser objeto de algún otro, que tiene que ver con 98% o 95% en promedio de recursos de presupuesto destinados a inciso 1, que es en Argentina lo que tiene que ver con pago de haberes. Es decir, la clave de una reasignación presupuestaria tiene que ver con una reasignación o una reconversión de los recursos humanos a la hora de dónde trabajan y en dónde se focaliza la mayor cantidad de recursos humanos. El otro día asistí a una conferencia de justicia democrática, una asociación donde se formulaba una durísima crítica al Poder Judicial de la Nación y se marcaba con números que casi todos los esfuerzos que se hacían en términos de mayor presupuesto, mayor incorporación de recursos humanos y demás estaban centrados en la misma cabeza del poder y no hacia los lugares donde en definitiva se presta el servicio de justicia. La modalidad de presupuesto por programa, el presupuesto de base cero, es lo que nos puede permitir técnicamente empezar a discutir hacia adentro estas cuestiones.